Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Estaba yo hace unos años en un salón de clase y el profesor entró esa mañana. Esa clase la tomábamos a las 8 de la mañana. ¿Tú te imaginas estudiantes así a nivel de universidad, a nivel de educación teológica, formar, a llegar o estar preparado a las 8 de la mañana para una clase? No es fácil. Había que romper con muchos paradigmas y muchas cosas. Pero la clase era tempranito a las 8 de la mañana. Yo siempre soy de los que evito tomar clases temprano, pero esa era una clase específica que no la daban a otra hora, tuve que agarrarla. Pero recuerdo ese día que el profesor nos hizo esta pregunta. Nos dijo, vamos a meditar un momento, vamos a pensar en lo que son las necesidades del ser humano. Dice, y vamos a suponer que en el día de hoy Dios te dice a ti, el Señor te dice, que te va a dar todo lo que tú pidas. Algo como sucedió con Salomón, el cual pidió sabiduría, ¿verdad? Pero vamos a suponer que el Señor te da esa oportunidad a ti en el día de hoy. Y tú pensarías, o en qué pensarías, ¿qué tú le pedirías al Señor? Comenzamos a dialogar nosotros, comenzamos a decir, bueno, pues yo quiero, uno podría decir, yo quiero riqueza, que el Señor me dé 5 millones de dólares, o cientos de miles, lo que sea. Entonces él decía al profesor, pues Dios te concedió eso. ¿Qué más quieres? Pues quiero una familia. Dios te concede la familia. Y por ahí seguimos, ¿verdad? Y es interesante cómo vez tras vez buscamos la forma de saciar todas esas cosas que nosotros pedimos y que queremos tener o quisiéramos tener, y dando ejemplo de que sí las tuvimos. Es interesante la pregunta del profesor. El profesor vino finalmente cuando ya nos saciamos de decir todo lo que queríamos y todo lo que deseamos. Dice el profesor, ok, yo le concedo todo eso, o sea, ya ustedes lo tienen todo eso. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Wow, y cuando él hizo esa aseveración, cuando hizo esa pregunta, yo digo, ok, el hombre siempre desea y desea, tiene las cosas y con todo y con eso no se satisface. Siempre quiere más y quiere más y quiere más. Eso tiene una contestación, eso tiene una razón. Cuando tú vienes y conoces lo que es el Señor, la obra de Cristo, te das cuenta que el lugar de Cristo en el corazón nuestro, el lugar de Cristo en nuestra vida es insuperable. Nada ni nadie lo puede sustituir. Cristo está en tu vida o no está. Y cuando Él está, hermano, Él te sacia, que entonces todo lo demás viene a un segundo término, a un tercer término, y ya no es tan importante porque vivimos para Él, para agradarle a Él. Entonces las cosas materiales son necesarias, no hay duda. Nosotros necesitamos dinero para vivir, necesitamos varias cosas, de luego necesitamos techo, necesitamos ropa, comida, o sea, eso es esencial. Pero hermano, eso no puede ser la esencia de las luchas que tenemos nosotros a diario. Por ejemplo, mañana lunes, cuando nos levantemos, lo que va a ser tu agenda, lo que va a ser tu diario vivir, o sea, ¿cuál es tu afán? ¿Cuál es tu ansiedad diaria? Y por el qué o para qué tú luchas tanto. Todo es pasajero. Todo tiene un momento de ser. Y nada es perdurable, o nada es infinito, o nada es realmente bueno en el sentido de que todo se desvanece. Todo. Así que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando venimos al conocimiento de la palabra, nos damos cuenta de lo que es la razón de ser de la vida del ser humano. Tú estás aquí no por mera casualidad, no por simplemente por un, como dice el Chapulín Colorado, se me chispoteó o algo así. No. Tú estás aquí porque hay unos planes, unos propósitos, porque Dios se agradó de que tú estuvieras. Si no, no estuviéramos nosotros aquí. Interesante. Cada persona aquí en este templo, cada persona es importante para Dios. Dios derramó su sangre y lo celebramos hace un domingo atrás.
ese derramamiento de sangre, ese sacrificio vicario de Cristo, por el amor por ti, por mí, por todos. Eso hay que entenderlo y hay que vivirlo con Él todo el tiempo. Decíamos en Buenas Nuevas en estos días, tú no dejas de ser cristiano cuando sales de la iglesia, o dejas de ser la iglesia cuando sales de las puertas de aquí hasta que se vuelva a reunir la iglesia. No, somos iglesia todo el tiempo. Tomando eso como introducción, vamos al libro de Colosenses y vamos a ver, el autor es Pablo, desde luego, capítulo 2, versículo 8 en adelante, lo que nos dice el libro de Colosenses. Colosenses 2 del 8 hasta el 15. Dice así la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15. Mira, esto es un consejo, esto es una palabra de Pablo, ¿verdad? Para la iglesia en la región de Colosia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Ve? El afán y la ansiedad del mundo, hermano, contemporáneo, es todo el tiempo, y si no nos cuidamos podemos entrar en lo que es inclusive toda esa parte de la influencia, toda esa parte de que el mundo, hermano, entra en nosotros, por ende entra la iglesia también, si nosotros lo permitimos. Hay una sensualidad tremenda a veces dentro de la iglesia que tenemos, hermano, que controlar. La sensualidad del mundo no puede gobernar los estatutos de la iglesia. Por ende no te puede gobernar a ti, ni a mí, ni a nadie. Nosotros servimos a Cristo. Dice la palabra, dice, mira lo que está sucediendo. La filosofía, las enseñanzas, lo que hacen los políticos, las decisiones, todo lo que nos afecta, porque vivimos aquí. Ustedes, si pagan taxes al gobierno, si pagan contribuciones como sea, la iglesia es parte del sistema de gobierno. Así que nosotros tenemos que estar enterados de qué está sucediendo y tenemos que influenciar el gobierno más que permitir, o la vida social, más que ellos nos puedan influenciar a nosotros. La iglesia está para hacer la diferencia, lo hemos dicho. Así es que ten cuidado que el afán y la ansiedad tuya sea conforme a lo que son tus propias concupiscencias, tus propios deseos, tu propia idea de la vida, y no según Cristo. Sigue diciendo el apóstol aquí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, y Dios se manifestó en su Hijo amado Jesucristo. Hay quienes quieren negar eso, hay quienes no lo aceptan. Los gnósticos, hermano, la persona gnóstica, y es interesante porque el Evangelio de Juan es escrito a un mundo griego, filosófico, gnóstico, ¿verdad? Por eso es que Juan en el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios mismo. Por eso es que en esa forma que él lo dice, para que sepan que ese verbo más abajo le va a decir, tomó posesión de carne, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Porque Jesucristo es el Dios manifestado en carne y hueso como tú y como yo. Así que en ese sentido dice aquí que Él es la deidad corporalmente, la plenitud de toda la deidad. Todo lo que es de la deidad relacionado es divino, es sobrenatural. Cristo es Dios mismo, y ese Cristo vino a manifestarse al hombre en carne y hueso. Ahora, el tema del mensaje de hoy es el versículo 9. Perdón, el versículo 10. Vosotros, tú y yo, en Cristo estamos completos. Decíamos ahorita, por eso era que di de introducción ese ejemplo en el salón de clase, porque allí buscamos, hermano, saciarnos materialmente, saciar nuestra concupiscencia, saciarnos de todo, alcanzar todo. ¿Y qué? Si no tengo a Cristo, no tengo nada. Puedo ser dueño del mundo, de la mitad del mundo, no tengo nada. Porque la vida de nosotros aquí es peregrina, es pasajera. Estamos aquí por un tiempo limitado. Mira, hermano, yo les puedo enseñar retratos, porque si se los digo ahora no me lo creen. Pero él tiene una mata de pelo, negrecita, negrecita, negrecita. Negrecita. ¿Ah? ¿Y qué pasa? No la tengo ahora. ¿Por qué? Porque he ido envejeciendo. Les voy a decir un secreto que no les gusta mucho a ustedes. Les voy a decir un secreto. Pero aquí todo el mundo, todos nosotros, estamos muriendo todos los días. Todos estamos muriendo todos los días. ¿Verdad que tú tenías pelo antes? ¿Este tenía pelo antes? ¿O nunca tú has tenido pelo?
Y mucho. Mira para ahí. Pues nadie se lo creería. ¿Pero por qué? Bueno, las células de nuestro cuerpo se van muriendo, ¿verdad? Y yo recuerdo, mis hijas ven los retratos de cuando yo era joven, ¿verdad? Y era novio de su mamá. Yo le decía, mire, muchacho, nosotros teníamos pelo en el pecho así, salía el pelo del pecho, eso conquistó a tu mamá. Mi hija me dice, uy, guácala, gross, qué feo. Eso por ahí. Los tiempos han cambiado. Y salió así la mata de pelo, todas esas cosas por ahí. Es distinto ahora. Es distinto ahora. ¿Por qué? Porque estamos muriendo todos los días. Pero ¿qué sucede? Eso no es para una situación negativa ni para que lo tomes de una forma negativa. Al contrario, porque somos pasajeros, somos peregrinos. Esto no es eterno. Hay personas que quisieran quedarse en este mundo siempre. Mas sin embargo dice, la palabra te asegura a ti y a mí, que si tenemos a Cristo estamos completos. Y lo he citado varias veces durante esta semana. Así que si nosotros vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Sea pues que vivamos, que muramos, lo dice Pablo en Romanos. ¿Somos de quién? Del Señor. Somos del Señor. Qué interesante cuando dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es superior a todo. Cristo es supremo. Cristo es superior. Cristo es el todo del hombre. Es interesante porque como humanos, por ejemplo, nosotros tenemos acciones, ¿verdad?, que completar. A veces comenzamos un proyecto, digamos, de construcción y qué bello cuando lo terminamos. Está completo ya. Comenzamos una carrera, nos cuesta dinero, nos cuesta sacrificio, tiempo, nos cuesta estar preparado, seguir esa carrera. Nos cuesta de todo, sacrificio por todos lados. Y qué bello cuando nos dan ese diploma, cual sea, en cuarto año, en la secundaria, lo que sea. Qué bello cuando adquirimos ese diploma que enseña y nos dice, completaste la carrera, completaste el curso, completaste lo que sea. Y eso nos da una satisfacción tremenda cuando podemos tener esos logros. Y son buenos, están bien. Quiere decir que hemos completado. Y así sucesivamente, cuando nosotros hacemos cualquier proyecto, por ejemplo, si usted tiene la habilidad de ser un carpintero, de construir casas, ser un albañil y todas esas cosas, cuando usted termina toda esa obra. Yo me imagino este templo no estaba así cuando ustedes lo alquilaron, así no estaba, o sea, ustedes lo han puesto bello, ¿verdad? Yo me imagino que aquí hubo que haber mucha visión cuando vinieron a verlo. Sí, porque no estaba así, no estaba así. Pero qué lindo que, mire, hermano, completo para la gloria del Señor. Qué lindo. Eso nos satisface. Eso nos satisface. Y eso es bueno. Eso es bueno. Pero qué tremendo cuando el concepto de toda la vida, el templo que hemos hecho, lo que hemos estudiado, lo que logramos y todo, es para la gloria del que verdaderamente estamos completos para Cristo. Wow, qué tremendo concepto. Sé que humanamente conocemos esa parte cuando nos dice que en Él estamos completos. Sigue diciendo el texto, en Él también, no lo deja ahí, en Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mire, el pecado no puede gobernar nuestra vida más. Cuando tú vienes a Cristo, el pecado no puede gobernar, no puede ser parte integral. Porque el que está pecando diariamente, hermano, es posible que tenga un problema serio que haya que ir a la cruz de nuevo. Porque el Espíritu Santo te redarguye. Y tú y yo sabemos, a conciencia, decíamos el otro día, ¿verdad? Sabemos cuando pecamos. Aquí nadie se puede, se me chispoteó como chispoteó. No. Tú sabes bien cuando estás pecando. Y como hijo de Dios, como hija de Dios, el Espíritu Santo no te va a soltar, no te va a dejar hasta que tú confieses ese pecado. Somos bastante grandecitos, somos bastante inteligentes y maduros para entender que pecamos a sabiendas y que el Señor está dispuesto siempre a perdonar. Versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Y esa frase, Pablo en la teología paulina, es bien notable porque inclusive en Romanos él dice que todo aquel que confesare que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos, dice Romanos capítulo 10, ¿será que? Salvo. Si es que ese concepto es parte de la teología paulina, de que el que cree en el poder resucitador de Dios en la persona de Jesucristo es salvo. Por eso cuando yo acepto, yo me arrepiento de mi pecado y digo, Señor, yo me arrepiento de mi pecado y creo que tú levantaste a Jesucristo entre los muertos. Amén, amén.
Eso hay que creerlo por fe, hermano. Hay que entenderlo. Y qué interesante cuando dice, y a vosotros, estando, vosotros eres tú, soy yo, somos todos, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, que es Cristo, perdonándoos algunos pecados. No, ¿cómo es? Todos. Y los términos totalitarios en la Biblia, hermanos, son absolutos, son ley para ti, es ley para mí. Tenemos que apoderarnos de ellos y vivir, porque esos son unos absolutos, no admite cambio, ni duda, ni a lo mejor sí o no. Nos perdonó todos los pecados. Qué bello cuando podemos tener un Dios que nos perdona. Qué bello, qué bello. Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habla contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es un retrato exacto, te está diciendo el apóstol Pablo aquí en este versículo 14, de que los que merecían estar clavados en la cruz eras tú y yo. Pero ¿qué sucede? Si nosotros hubiésemos ido a la cruz, hermano, nuestro sacrificio no era suficiente ni podía ser para quitar el pecado. Esa es la diferencia entre lo que es la ley. Si acaso usted tiene o alguna confusión, había escuchado la diferencia entre la ley y la gracia. La ley y la gracia. Porque la ley te dice que tú eres pecador, te señala. Si esta avenida aquí al frente, se supone que se corra 60 kilómetros por hora, 80, y usted va a 100 o 150 kilómetros por hora, es posible que lo pare una autoridad, un guardia, y le dé un ticket. Porque te está señalando, violaste la ley, tienes que pagar por eso. Pero no te exime, sigue siendo igual de culpable. Y esa es la diferencia, que la ley acusaba, la ley decía dónde el ser humano había caído, pero no tenía alternativa de liberarse de ella. Cristo, dice la Escritura, que cumplió toda la ley en sí mismo y nos libera de ella. Leyendo el versículo 14, eso es lo que quiere decirse, anulando el acta de los decretos de la ley que estaba en contra de todos nosotros, que nos era contraria. Dicen allá en Puerto Rico, no nos salvaba ni el médico chino, a ninguno de nosotros. Quitándola, nos era contraria, quitándola de en medio, dice, y clavándola en la cruz. ¡Wow! Ese sacrificio vicario, ese sacrificio en la cruz, hermano, nos hace aceptos en la familia de Dios mediante su Hijo amado Jesucristo. Nos hace aceptos ante el Padre. Ahora cuando Dios te mira, es como si Cristo viniera a ser el crisol, ¿no? Entre tú y Dios. Y ahora Dios te mira como una persona perfecta porque te mira a través de Jesucristo y no por la falta que hemos cometido. Amén. Esa es la obra redentora del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, porque has creído en el único Salvador y el único camino para llegar al cielo. Luego dice entonces el versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Wow. Por eso, hermano, la cultura judía, el pueblo judío tuvo tanta dificultad, porque de acuerdo a la ley, lo que ellos seguían, era imposible, no podía haber forma que un líder, que el Salvador del mundo, pudiera morir en un madero, porque eso era una maldición. Literalmente Cristo se hizo maldición por ti y por mí, de acuerdo a la ley. Pero ustedes saben qué es lo que pasa, que esperaban que ese madero lo entejara, o que ese madero sobrellevara la vida de Cristo y no resucitara. Pero ¿saben qué? Cristo resucitó. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Así que esa maldición del madero dejó de ser porque Cristo la quebrantó. Eso era maldito hasta Cristo. ¿Entienden? Y Cristo la quitó, la sacó de en medio de nosotros y lo hizo público para que no haya duda de que el Señor nuestro, el Salvador nuestro, ha sido el único humano resucitado entre los muertos. Ningún otro líder religioso, ni nada en el mundo, ni político, ni nada ha venido de entre los muertos, sino Jesucristo, hermano. La victoria de la cruz, la victoria de la resurrección, la victoria de ese sacrificio vicario es para que la iglesia aquí hoy
aquí donde estamos, en esta avenida, aquí donde estamos, la iglesia aquí de Dios, ¿verdad? Efraín, para que la iglesia siga adelante con un mensaje y con un poder y con una sola visión, que es alcanzar un pueblo que se pierde, porque Cristo ha tenido misericordia de todos nosotros. Amén. La gloria sea al Señor. Así es que en Cristo estamos completos. Dígalo, en Cristo estamos completos. Más personal, en Cristo estoy completo. Amén. Dios le bendiga. Esta ha sido una producción de la congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.